Ok, chicos, vamos a empezar entonces con la parte teórica. Hoy empezamos con el tema de lo que es análisis de procesos. Que esto ya van a ver que va muy de la mano con lo que van a hacer en el caso del proyecto. Y entonces, pues, para que vayan teniendo detalle de lo que tienen que ir trabajando y demás. Aquí veo que varias personas me están preguntando cuál es mi correo. alejandra.silvamora@craccr. Vamos a ver. Permítame un momentito mientras reviso aquí. Es que tengo alguien me está preguntando que si subió el archivo, pero ni siquiera me pone el nombre, no sé quién es. Igual eso lo vemos después. Ahorita necesito que trabajemos en lo que es la parte teórica. Y permítame otra cosa por acá. Solo para revisar una cosita aquí. Ok, está bien. Ya sigamos. Perdón, estaba viendo estos mensajes que me pusieron. Vamos a ver, entonces, análisis de procesos. Ya vimos que toda la parte de tecnología va de la mano para soportar, apoyar todo lo que son los procesos organizacionales, donde los procesos organizacionales los vemos como elementos que permiten llegar a obtener resultados en la empresa y que están relacionados con las personas que los trabajan, están relacionados con propiamente las actividades, con resultados, y pues entonces vamos a ver cómo podemos hacer un análisis para garantizar de que esos procesos están bien diseñados, están bien trabajados y que obtenemos los mejores resultados a partir de su operativa. Esto es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Introducción a los procesos, que es el mapeo. Ya el mapeo me lo tienen que hacer para el proyecto. Los atributos de los procesos también tienen que identificarlos por ahí. Y la parte del análisis, que es lo que vamos a ver, cómo vamos a tratar de establecer mejoras cuando hablamos con los procesos de la empresa. Entonces, acá en esta imagen, lo que podemos ver muy bien es que la parte de todo lo que es la operativa de una empresa se divide en dos áreas principales. Una es la parte de la planeación, que es donde nosotros establecemos esa misión, la visión y la parte de la estrategia, los objetivos estratégicos, y ahí vamos estableciendo el camino, ¿verdad? El que vamos a seguir en cada uno de los elementos para poder llegar a completar, por decirlo así, lo que sería toda la razón de ser de la empresa, todo lo que se quiere llegar a hacer en un momento dado. Todas las operativas, todas las transacciones diarias, todas las actividades tienen que estar enfocados en conseguir esta estrategia. Por el medio de logros de los de los objetivos estratégicos, perdón, vamos a cumplir entonces con la visión y con la misión de la empresa. La otra parte es esa operativa, es el día a día, todas las responsabilidades, todo lo que tenemos que hacer para cumplir esos objetivos estratégicos. Y eso es la parte donde entran a trabajar los procesos. Los procesos es la forma en la que se realiza el trabajo. Obviamente tiene que basarse en esa estrategia para apoyarla, soportarla y lograr el cumplimiento de sus objetivos. Y pues entonces por aquí hacemos la relación entre lo que son nuestros empleados, lo que es todo el uso de la tecnología, que viene a ser, pues a muy grandes rasgos, ¿verdad? Lo que vimos para el primer examen, todo lo que son las redes, lo que es la infraestructura tecnológica, lo que son soluciones empresariales, mediante sistemas de información o aplicaciones y demás. Y por supuesto la parte de infraestructura, donde aquí hablamos de la infraestructura física más que de la infraestructura de TI, porque en tecnología estamos incluyendo la de TI.
Hablamos entonces de edificios, de bodegas, de transportes, sean automóviles, sean camiones de carga, sea lo que sea, todo ese tipo de infraestructura física que necesitamos para poder ejecutar nuestros procesos y entonces desde los proveedores y mediante los procesos y todas estas cosas podemos entregar productos o servicios a los clientes. Básicamente eso es lo que tratamos de visualizar a través de esta imagen. Entonces, ¿qué es un proceso organizacional? Pues básicamente vamos a hablar de que hay ciertos insumos o entradas de un proceso, que son cosas, valores, elementos, información, materia prima, que nosotros vamos a tomar, las vamos a transformar mediante un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí. Y a partir de todas esas actividades vamos a lograr transformarlos en un producto o servicio específico que va a ser el resultado de nuestro proceso. ¿Por qué entonces tienen que estar relacionadas? Porque, digamos, si yo, supongamos el caso de que voy a preparar un brownie. Yo tengo insumos, ¿verdad? Donde los insumos, todos son los ingredientes de la receta del brownie. Tengo huevo, tengo agua, tengo aceite y tengo los ingredientes secos. Tengo un conjunto de actividades relacionadas que son los que me van a decir cómo hacer la mezcla correcta para tener un brownie con cierto sabor, cierta consistencia, cierto nivel de calidad. Entonces, yo diría las actividades que están correlacionadas entre sí para generar el brownie, para prepararlo, van a ser mezclar el agua con el aceite y el huevo. Cuando está bien revuelto, lo mezclo con los ingredientes secos, genero una pasta homogénea, la pongo a hornear por un tiempo específico en un molde. Después de ese tiempo lo saco del horno, lo dejo que se enfríe un poco, lo parto y ya después lo puedo servir. Entonces, estas son las actividades que están correlacionadas porque son las que me permiten generar el brownie. Va a haber otras actividades que tienen algún tipo de relación, pero que no necesariamente tienen que afectar la parte en la que yo preparo el brownie. Por ejemplo, no sé, lavar los trastos después de haber cocinado. Está relacionado, yo lo necesito, es algo que la empresa necesita que se realice, pero el hecho de que los lave mientras está horneando el brownie o que los lave 2 horas después no es relevante para efecto de obtener el queque tal y como yo lo quiero. Entonces, por eso vamos a tratar de que estas actividades que yo estoy incluyendo dentro de mi proceso sean las que realmente me permiten generar el producto principal. Las demás las tendré que trabajar desde otra perspectiva, bajo otro tipo de proceso. La idea entonces es que todas estas actividades me generen un valor en el producto que yo estoy, que está siendo resultado de ese proceso. Cualquier actividad que no me genere valor, que es indiferente si fueron realizadas o no fueron realizadas, que para efecto del cliente final no hay ninguna diferencia si se hicieron o no se hicieron, pues en ese sentido, ese tipo de actividades yo podría eliminarlas del proceso, porque me están generando costos en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, en cuanto a dedicación y no me están aportando ningún valor. ¿Okay? Entonces, por ahí es por donde tengo que garantizar que todas estas actividades me van a hacer la diferencia en el producto resultante de mi proceso. Entonces, vean que tenemos estos elementos que son los de los procesos. Uno, el evento disparador. Ese evento disparador es el que me dice en qué momento específico yo voy a ejecutar ese proceso. El proceso es algo que es repetitivo, siempre tengo las mismas entradas, desarrollo las mismas actividades y obtengo el mismo resultado. Pero tengo que establecer en qué momento voy a ejecutarlo. Como yo les decía ahora, si estoy hablando de brownies, ¿cuándo lo ejecuto? Eso, de cuando mis hijos me los piden, cuando vienen amigos de ellos, cuando vienen mis sobrinos, por ejemplo. Entonces, ese es el evento disparador. Si no se da uno de esos eventos disparadores, yo no estoy preparando brownies. No es que todos los días, a todas las horas lo estoy haciendo, sino que tengo esos momentos y yo tengo que saber identificarlos para poder también hacer una adecuada asignación de recursos en la empresa. Un proceso de una empresa, por ejemplo, es la parte de la contabilidad. Entonces, si bien es cierto, los asientos contables se generan continuamente con cada una de las transacciones, yo preparo
los estados financieros, no sé, una vez al año. Bueno, eventualmente una vez al mes, puede ser que haga cortes mensuales para ir viendo los avances y demás, pero hay fechas específicas donde se hacen. No es que todos los días se generan todos los estados financieros. Si yo estoy hablando de un proceso de planilla, por ejemplo, en la empresa, bueno, todos los días los empleados trabajan, pero yo genero la planilla, digamos que los 14 y los 28 del mes son los días que pago. Entonces, probablemente yo hago los cálculos de la planilla el 12 del mes y el 26 del mes. Esos son los días donde yo voy a tomar toda la información de todos los empleados, de sus salarios, incapacidades, horas extra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando genero el proceso de hacer el cálculo de la planilla. Entonces tengo que reconocer ese evento disparador para saber en qué momento se va a ejecutar cada uno de mis procesos. Obviamente tengo un conjunto de guías que van a ser todas las políticas empresariales que me dicen qué es lo que debe respetarse, por ejemplo, que tengo que, si estamos hablando de las planillas, bueno, que hay que calcular siempre las retenciones de la caja, de aguinaldo, todo ese tipo de cosas son normativas, procedimientos y políticas que tengo que considerar para hacer todos los cálculos y todas las actividades del proceso. Tengo un conjunto de entradas que, como les dije antes, van a ser los valores, la información, la materia prima que yo voy a transformar para obtener mi resultado. Ojo, acá es muy importante. Una entrada, en este caso del brownie, los huevos, aceite, agua y la harina, los ingredientes secos. Lo que tengo aquí, los habilitadores, son materiales que yo necesito para poder ejecutar mi proceso, pero no son entradas porque no van a ser transformados. Por ejemplo, yo necesito un horno, necesito electricidad, necesito el molde en el que voy a cocinar el brownie, pero no van a ser transformados. El molde va a seguir siendo el mismo molde y el horno va a seguir siendo el mismo horno. Entonces, son cosas que yo necesito para ejecutar mi proceso, pero que no se van a ver involucrados en la transformación. Como les digo acá, los procesos, aquí en este detalle, pongo todas las tareas y obtengo un resultado, uno o varios resultados específicos a partir de todas estas actividades. En el caso del brownie, ¿qué es lo que obtengo? El brownie, propiamente el cake en sí mismo. Cuando hablo del proceso de planilla, ¿cuál es el resultado? Los salarios depositados en las cuentas de los empleados. Si yo estoy hablando de la parte de generación de cierres contables, ¿qué es lo que voy a tener? Los estados financieros actualizados, por ejemplo. Entonces, como les digo, puede haber una sola salida o pueden haber varias salidas para un mismo proceso. Lo importante es que entendamos muy bien cuáles son las entradas, porque estas entradas que yo voy a tener en mi proceso pueden ser producto de un proceso previo que se desarrolla en otra parte de la empresa. Entonces, yo tengo que saber quién me va a dar esa información, si es información, para yo poder ponerme de acuerdo con esa gente que me la genera y siempre tenerlo en un formato que es adecuado para todos. Igual, mis salidas eventualmente van a ser las entradas de un proceso posterior en la empresa. Entonces, yo también tengo que saber a quiénes puedo impactar cuando yo hago algún cambio en el proceso y cambio la forma en la que yo entrego esos resultados. Porque la idea es que mantengamos un alto nivel de integración entre todos los procesos y que no generemos errores porque yo estoy haciendo un reporte, no sé, en un tipo de formato que no pueden leer el resto de las personas que lo necesitan. Entonces, a nivel organizacional, vamos a decir que un proceso es una competencia de la empresa, porque es la habilidad que va a tener la empresa para desarrollar todo este tipo de actividades a partir de unas entradas específicas para obtener un resultado. Pero ojo, no es cualquier resultado. Las actividades, ¿verdad?, van a permitir que yo agregue valor para el cliente final de la empresa. Entonces, como les dije antes, si tengo actividades que no agregan valor, que es indiferente si se dan o no se dan para efecto del resultado, pues yo las debería quitar para eliminar todos esos costos que no están generando ningún tipo de beneficio. Se logra a través del trabajo en equipo. No puedo pretender que una sola persona se encarga de hacer todas las actividades. La idea de los procesos es
hacer interactuar a diferentes grupos de personas con diferentes funciones en la empresa para obtener un mismo resultado, pero con la interacción de cada una de las áreas involucradas. Si yo hablo, por ejemplo, de ventas, eventualmente yo puedo decir, bueno, para la venta necesito el inventario, eventualmente necesito de la gente de producción, la de gente de producción genera el producto, lo mete en el inventario, los de inventario lo ponen disponibles para que la gente de ventas contacte a los clientes para que se haga la venta y demás. Pero adicionalmente, después de la venta, yo tengo que mandarle la información a la gente de contabilidad para que genere los asientos contables, para a la gente de planillas o no sé, al área de bonificaciones para que vea cuál es la bonificación que le corresponde a cada vendedor, etcétera, etcétera. Entonces vean que hay muchas áreas que pueden estar involucradas y yo necesito identificarlas para que el proceso sea muy completo y sea muy robusto. Obviamente tenemos la secuencia organizada de actividades. Ojo aquí también, es una secuencia organizada. No es que las actividades están ahí como en una tómbola y yo las saco en cualquier orden. No, 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 no. Si yo agarro, por ejemplo, para el efecto del brownie, el huevo, revuelvo los huevos con los ingredientes secos, lo meto a hornear y después los mezclo con el agua y con el aceite, lo que voy a tener es un pegajoste horrible que nadie se lo va a querer comer. Entonces, yo necesito establecer ese orden de las actividades para lograr el brownie que a final de cuentas quiero. Y eso así funciona igual que en los procesos de la empresa, como recetas, donde están esos pasos establecidos. Eventualmente puede haber algunos que se puedan hacer en forma paralela, pero entonces también tiene que quedar claramente especificado que se puede trabajar desde esa forma. Y entonces, como les dije, trasciende las áreas funcionales porque pasa por varios diferentes departamentos, varios roles de personas para lograr el resultado final. Aquí este es un ejemplito, digamos, si tengo un proceso de reclutamiento, entonces el evento disparador, ¿cuál es? Que exista una vacante en la empresa. Mientras no haya una plaza vacante, ¿para qué voy a hacer yo reclutamiento si no tengo ningún campo que necesite contratar a alguien? Entonces, cuando tengo una plaza vacante, empieza a ejecutarse el proceso de reclutamiento. ¿Cuál es el insumo que tiene? Una solicitud de empleo. Alguien, ¿verdad? Recibe esa solicitud de empleo porque la vacante está disponible. Perdón, la plaza está disponible, hay una vacante. Entonces, aquí tengo un conjunto de actividades, cada una de las cuales va a estar asociado a un responsable. ¿Quién llena la solicitud de empleo? La persona interesada en ocupar esa plaza. ¿Quién hace la revisión de solicitudes? Probablemente alguien del Departamento de Recursos Humanos, las va a recibir todas, las va a catalogar bajo cierto grupo de criterios, ciertos mecanismos, y después se van a seleccionar los candidatos iniciales a quienes se les va a desarrollar una entrevista. Esa entrevista probablemente es otra persona de Recursos Humanos que va a entrevistarlos, va a recopilar información, va a evaluar sus conocimientos con base en la solicitud y en la entrevista inicial. Se aplican pruebas psicométricas, que probablemente va a ser algún psicólogo o psicóloga. Se hace una entrevista formal con el jefe que va a tener la persona y entre varios de estos resultados y varias de estas personas se toma la decisión final y se notifica a los candidatos el resultado de la selección. Entonces, vean que se hace en ese orden, porque yo no tomo la decisión y después reviso las solicitudes de empleo. Tengo que realizarlo así. Y como les mencioné antes, cada actividad tiene que tener a una persona responsable de ejecutarla. El resultado de este proceso es una vacante gestionada. Ojo, yo no estoy diciendo que la plaza ya fue ocupada, porque eventualmente puedo recibir 10 solicitudes y de las 10 solicitudes ninguna de las personas cumple con los requisitos mínimos que necesito para ese puesto. Entonces yo podría declarar la plaza que se mantiene vacante, ¿verdad? Que no hubo nadie que cumpliera con todos los requisitos. Entonces, yo no podría decir que el resultado del proceso es que ya tengo a alguien ahí nombrado, porque no siempre se va a lograr. Y la idea es que la salida, siempre que tengo las entradas y realizo las actividades, obtengo esa misma salida. Entonces, la vacante gestionada, sea con alguien nombrado o que quedó, se declaró, ¿cómo se dice? Se declaró, hay una forma, se declaró
bueno, como que quedó sola, ¿verdad? Quedó sonta, pues entonces ya la gestioné, aunque no haya encontrado a alguien. Ahora, entonces, ¿qué es el mapeo de procesos? Vamos a reconocer en la empresa 3 categorías principales de procesos. Este mapeo me lo tienen que hacer para el proyecto. Los 3 tipos de procesos en los que yo voy a trabajar para hacer esta categorización son los estratégicos, que son todos aquellos procesos que de alguna forma logran el cumplimiento de la estrategia para la empresa. Ahora, vean que aquí les digo para la empresa. Entonces, de empresa a empresa van a ir cambiando los procesos estratégicos porque van a ir de la mano con la estrategia de cada una de ellas. Si mi empresa, la estrategia se basa en la innovación, pues entonces todos los procesos relacionados con innovación van a ser estratégicos. Si mi empresa más bien se enfoca en una estrategia de liderazgo de bajo costo, entonces todos los procesos que me ayuden a disminuir costos van a ser estratégicos. Y si yo tuviera procesos de innovación, ya esos van a ser de soporte, de apoyo, porque la estrategia de la empresa no está enfocada en la innovación. Entonces hay que conocer muy bien el contexto empresarial con toda la parte estratégica para poder categorizar estos procesos, ¿ok? Ahora tengo los procesos de valor. Como ahí lo dice, son la razón de ser de la empresa. Si mi empresa es un restaurante, entonces mis procesos de valor van a ser la preparación de alimentos, ¿verdad? Y todo lo que sea relacionado con la presentación y con todo eso, y el servicio. Si mi empresa lo que hace es que es una universidad, pues entonces los procesos de valor van a ser los procesos relacionados con la docencia. Si mi empresa lo que hace es fabricar mesas, pues entonces los procesos de valor de mi empresa van a ser la parte de la manufactura de las mesas. Y entonces, nuevamente acá, yo tengo que conocer muy bien el propósito de la empresa para saber cuáles son los procesos de valor. ¿Cuáles son los procesos de apoyo? Los que no son ni estratégicos ni de valor para la empresa que está siendo analizada. ¿Ok? Entonces, caso típico, por ejemplo, recursos humanos. Recursos humanos tienen un conjunto de procesos, la parte de capacitación, la parte de inducción, la parte de reclutamiento, que son procesos indispensables para el negocio, que conste acá, no estoy diciendo que uno sea más importante que otro, porque los procesos de apoyo son indispensables. Si eventualmente la empresa puede vivir sin ellos, entonces ¿para qué existe el proceso como tal? Entonces, son procesos de apoyo porque se necesitan en la empresa, pero no están directamente relacionados con la estrategia ni son la razón de ser del negocio. Usualmente, Departamento de Tecnologías de la Información es un proceso, tiene procesos de apoyo porque brindan servicios, pero no es la razón de ser, a menos que fuera una empresa desarrolladora de software, ¿verdad? Pero digamos que ese es el contexto de la empresa. ¿Sí, Melanie? Profe, ok, entiendo la información que hay que rellenar cada proceso, ¿verdad? Pero, digamos, ese dibujo usted lo hace por una mera ilustración para que entendamos o es como un formato así en el que hay que realizar el mapeo. Aquí ustedes lo pueden poner si quieren como una tabla donde dice los procesos estratégicos son estos, los procesos de valor son estos y los procesos de apoyo son estos. Digamos, esto es como para que sea bonito y Ah, demás, ok, pero ok. lo que a mí me interesa es que ustedes logren identificar a cuál pertenece cada uno de los procesos que ustedes logren encontrar en el caso. ¿Ok? Entendido. Gracias, profe. Ok. Entonces, ven, estos son las tres categorías principales. Bueno, en realidad son las 3 categorías que existen para el mapeo de los procesos. Nuevamente, entonces, necesitamos comprender bien el contexto de la organización para poder hacer este establecimiento de cuáles procesos pertenecen a cada una de las categorías. Vean que aquí hay otro ejemplito, ¿verdad? Que uno, como le decía, si puede hacer un dibujo así y se ponen todos bonitos o pueden hacerlo como una tabla. Para mí es indiferente la forma en la que lo hagan, lo que me interesa es esa ubicación. Como les decía, procesos estratégicos usualmente, pero no es una regla, calidad e innovación van a ir de la mano con la estrategia. Pero como les decía antes,
Puede ser que no, si la estrategia está enfocada en algo que se sale de la parte de innovación, que eso lo tengan ahí como algo más que se tiene que hacer. Procesos de valor, si hablamos de un hospital, el diagnóstico médico. Puede ser muy lindo el hospital, tener unas instalaciones divinas, tener una cafetería que es de las 1000 maravillas y todo. Si los médicos que están ahí no pueden hacer buenos diagnósticos, el hospital se muere. Entonces, la razón de ser es el diagnóstico médico, es un proceso de valor. Si lo que hago son teléfonos móviles, yo los preparo, es una empresa de manufactura de teléfonos, entonces todo lo que esté relacionado con la producción del teléfono va a ser de valor. En este caso, eventualmente, entonces, tal vez si yo hago estuches, los estuches ya no van a ser parte del proceso de valor, sino que es un proceso de apoyo, porque es algo que me ayuda a vender también, con lo que tengo un poquito más de clientes, tal vez los mantengo comprando más productos con más frecuencia o algo así, pero la razón de ser es el teléfono móvil en sí mismo. Y con procesos de apoyo, como les mencioné antes, todo lo que hace, digamos, recursos humanos, sin menospreciarlo, toda la parte financiera, los asientos contables y todo eso, a menos que seamos una empresa que vende servicios de contabilidad, todo eso es de apoyo. Como les decía antes, tecnologías de la información son de apoyo también. Vamos a ver ahora entonces acá un ejemplo de un proceso. Déjenme solo aquí para ponerles compartir el sonido también. Vamos a ver entonces el proceso de elaboración de papas tostadas. Y necesito que vayan tomando nota. Digamos, de las entradas, las actividades no es tanto que me tomen nota una por una, sino más bien como que vayan contando cuántas actividades se encuentran ustedes, que me digan cuáles son las salidas de este proceso y esta estimación de cuánto dura el proceso, que este es un elemento que también es importante, que yo establezca esas duraciones. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Entonces vamos a ver el video. Ahí tengo que compartir. Dicen que las patatas chips se inventaron cuando alguien devolvió sus patatas fritas a la cocina porque estaban demasiado gruesas. El chef se sintió insultado, las cortó del grosor del papel de fumar y las frió. El orgullo, y no la necesidad, fue la madre de este invento. Las patatas chips se han convertido en uno de los aperitivos por excelencia. Se elaboran con patatas frescas que no tengan más de 24 horas. Si no, las patatas tendrán puntos negros. Una vez que una cepilladora elimina la tierra, las patatas pasan por un canal de agua hasta la peladora. Caen una y otra vez contra los rodillos abrasivos de la peladora hasta que pierden la piel. Esta máquina puede pelar 5.500 kilos de patatas por hora. La siguiente parada es una máquina que separa las patatas por tamaño. Las pequeñas caen a una zona donde se enjuagarán. Las grandes se quedan arriba y se cortan. Posteriormente caen también hacia la zona de enjuagado. A continuación, pasan por las rebanadoras. Las cuchillas de estas máquinas son ajustables. Pueden programarse para diferentes grosores o diferentes formas, para cortar chips onduladas, por ejemplo. La fuerza centrífuga que se genera al girar lanza las patatas contra las cuchillas. Para hacer chips normales, se cortan rebanadas de 1,5 mm de grosor. De una patata normal, se consiguen unas 36 chips. Por último, hay que lavar bien las patatas. Para ello, giran en el interior de una cuba gigante con agua fría durante 1 minuto. Después, como en un lavado de coches, las patatas pasan bajo un secador para eliminar el exceso de agua. La freidora está llena de aceite de colza que hierve a 190 grados centígrados. Solo se tardan 3 minutos en freír los trozos de patata en forma de chips. Cuando salen de la freidora en la cinta transportadora, se escurre el aceite.
El siguiente paso es una ducha de sal. A continuación, pasan a la zona de selección. Una cámara electrónica identifica las chips que pudieran tener manchas marrones u otros defectos y activa unos tubos situados directamente sobre esas patatas y las absorbe de la cinta transportadora mediante presión de aire. En esta factoría también se elabora otro aperitivo muy popular, los chetos. Se coge harina de maíz y se mezcla con agua. Una extrusora hace pasar la mezcla por unos orificios redondos. A medida que la tira sale por el otro extremo, una cuchilla la corta en trozos. El calor de la máquina provoca que la harina de esos trozos explote, creando una especie de buñuelos rizados. Estos se rocían con una mezcla de aceite de colza, queso rallado y colorantes naturales. Todo se mezcla en un tambor giratorio. De vuelta en la zona de las chips, el siguiente paso es rociarlas con un condimento en polvo que simula los aromas, como barbacoa o sal y vinagre. La siguiente máquina separa y pesa las dosis para embalaje. Las chips caen en bolsas que irán termoselladas. Han tardado apenas 15 minutos en pasar de patatas crudas a patatas chips. Mucho más de lo que tardamos en comérnoslas. Muy apreciado, pero se tardan 3 semanas en fabricarlo. Pero primero... Ok. Entonces, eso es ese proceso que tenemos ahí. ¿Cuáles son las entradas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son las entradas? Eh, yo diría que son las patatas, Ajá, aceite, ajá, sal ajá. y condimento en polvo. Ok, está bien. Otro elemento que deberíamos incluir serían las bolsas, porque vean que las bolsas no las preparamos ahí durante el proceso. Entonces, las bolsas ya estaban listas en algún lado y tienen que llegar para poder ser incluidas acá. Ok, Zahira, ¿sí? Profe, ¿el agua cómo contaría? ¿Como una entrada? Puede ser, sí, también. Porque el agua, esa, digamos, la lavan todo, el agua se transforma, ¿verdad? El agua, digamos que deseablemente está limpia, ¿verdad? Al inicio y al final va a estar sucia porque les están quitando la tierra y todo eso, entonces eso ya sale de ahí y no se va a volver a utilizar. Entonces Ujú. podríamos decir que el agua también es una entrada. Ok, ok. Aquí, como les mencioné antes, no vamos a incluir las máquinas ni nada de eso porque esos son los materiales que necesitamos. ¿Cuántas actividades identificaron? Profe, yo logré anotar unas 13. Ok, muy bien. En realidad hay 14, hay alguna ahí perdidilla tal vez, sí, 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 pero no muy bien. Vean que aquí, como les decía antes, lo importante es lograr ver cuáles son todas esas actividades, eventualmente, en este caso son máquinas, pero eventualmente quién es el responsable de hacer cada una de las actividades y obviamente la secuencia en la que vamos a realizarlas. Porque de nada gano con pasar primero las papas a las rebanadoras, por ejemplo, si no las he lavado. Entonces, ahí guácala, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que mantener ese orden porque lo que dice la teoría de los procesos es que siempre que tengo las entradas y respeto ese orden de actividades y cómo se hacen y todo, voy a garantizar un resultado específico. Entonces, para garantizarlo, realmente tengo que cumplir con eso. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuál es el resultado?
las papitas ya hechas. No solo hechas, sino empacadas. Ujú. Si yo eventualmente, y ahí uno tiene que analizar nuevamente el contexto de la empresa, si yo podría decir que tal vez el proceso termina en las papas ya preparadas y que hay un proceso adicional de empacado. Entonces, si yo lo dividiera, las bolsas ya no serían un insumo de la preparación de las papas, sino que serían un insumo del empaquetado. Igual que otro insumo del empaquetado serían las papas ya tostadas. No como en este caso que tenemos las papas crudas, que son el insumo nuestro. Entonces se los digo porque, dependiendo de la organización, pueden tratar de agrupar actividades en diferentes formas, tal vez por las responsabilidades que tienen, las personas que están a cargo, la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces yo podría, en este caso, como lo estamos viendo como un todo, que ya salen en bolsa, pues entonces yo tendría que aclarar que el resultado son las papas tostadas y ya empacadas en cada bolsa. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que decía que duraba? Profe, yo no entendí muy bien al final, creo que fueron 15 minutos lo que dijo. Exactamente, 15 minutos desde que las tengo ahí crudas hasta que ya están empacadas, ¿verdad? Súper rápido en realidad, yo creí que duraban más. Pero Pues bueno, sí, ajá. El asunto acá, ¿por qué es importante también reconocer el tiempo? Porque gracias a la medición de los tiempos yo podría eventualmente darme cuenta si hay algún problema. Si ya yo sé que tiene que durar 15 minutos y por alguna razón empecé a durar 16 o 17 minutos, ya yo eventualmente puedo decir, ok, hay un problemita aquí, hay que ir a calibrar alguna de las máquinas, o las papas tal vez ya no están viniendo más pequeñas o más grandes de la cuenta y se traban, no sé, cualquier cosa yo podría ir a analizarla porque tengo ese tiempo establecido. Otra cosa, yo puedo decir cuál es la capacidad real de toda, en este caso que estamos hablando de manufactura, la capacidad real de toda la fábrica mía gracias a esos tiempos. Porque entonces yo digo, bueno, digamos que yo en este momento tengo, bueno, no sé, digamos que son 5,000 kilos de papas los que se procesan en 15 minutos, por decir algo. Entonces yo tengo una capacidad de producción diaria dependiendo de la cantidad de horas que estén activas las máquinas. Si las tengo activas solo por 8 horas, tengo una capacidad productiva. Si de repente viene una cadena de restaurantes que quiere comprarme a mí las papas, pero me dice, sí, pero yo voy a necesitar, no sé, 100,000 kilos de papas procesadas por día, pues entonces yo podría ver si con horarios, con la cantidad de máquinas que tengo y con la cantidad de personal, yo tengo la capacidad para cubrir esa producción que me están solicitando. Si no tengo la capacidad, pues eventualmente puedo tomar la decisión de si voy a abrir más turnos, si voy a comprar más maquinaria o algo así. Pero si yo no tengo idea de cuánto duro, no puedo hacer ese tipo de planificación. Entonces, siempre es importante, sobre todo en manufactura, que nosotros tengamos muy claros todos esos tiempos. Ya cuando hablamos de servicios, pues tal vez es un poquito más complicado, pero por lo menos en la parte de manufactura sí es importante para, les repito, medir las capacidades de todo lo que yo tengo. Vamos entonces ahora con atributos de los procesos. Los procesos no solo son como elementos aislados del negocio, sino que la idea es integrarlos. Y desde el momento en el que yo logro hacer esa integración, puedo hacer una gestión, una administración de la empresa a partir de todos los procesos. Y ahora todas las tendencias son a que se establezcan y se definan muy bien todas las entradas y salidas de cada proceso y las relaciones entre ellos para tener un mejor nivel de desempeño de toda la organización. Algunos beneficios entonces van a ser, bueno, que como nosotros nos enfocamos en ver que cada una de las tareas de cada uno de los procesos generen valor al producto final, que el cliente se dé cuenta del resultado de esa tarea, aunque sea en una forma que el cliente no conozca claramente, pues entonces todas las labores se enfocan en la satisfacción del cliente. Y eso hace pues que tengamos un mejor nivel de calidad para efecto de que nos ganemos esa lealtad de los clientes, que es lo que a final de cuentas andamos buscando. Se habla un lenguaje común porque cuando hablamos de procesos, ya entonces todo el mundo entiende que es una entrada, que es una salida,
Ya todo el mundo entiende que es un dueño de un proceso, que es un responsable de una actividad. Ya sabemos que hay una secuencia específica de actividades que no puede ser cambiada solo porque sí. Tiene que estar todo muy bien controlado, tiene que estar todo documentado. Entonces, todos vamos a entender claramente las relaciones y por qué es importante que yo respete lo que me están diciendo que haga. Porque si yo no cumplo con esas condiciones, la gente que recibe el resultado de mi tarea como insumo se puede ver perjudicada. Entonces, también podemos empezar a hablar de indicadores de desempeño, de indicadores de calidad, de evaluación de los trabajos y como todos sabemos que así es como trabajan los procesos, pues entonces es mucho más fácil ponernos de acuerdo. Eso hace además, que ese es uno de los puntos, creo que es el que está de último, que entonces uno se sienta más comprometido con hacer las cosas de la mejor manera posible para no perjudicar a los demás. Y se crea entonces ese compromiso con la organización y con los trabajos bien realizados. Se aplican fórmulas también cuando yo tengo claramente esos tiempos, la cantidad de producto que se puede procesar en una cantidad de tiempo específico y demás, todos los insumos que necesito porque son cantidades específicas las que tienen que ser detalladas, pues entonces también tengo un monto muy, muy exacto de los costos a nivel de centavos. Si yo logro gestionar todos esos costos, pues entonces también puedo mejorar, puedo disminuir los costos y si mantengo el precio se incrementan las ganancias. O la otra opción es que disminuyo los costos y disminuyo los precios para obtener mayor cantidad de ventas. Entonces, gracias al costeo de cada uno de los procesos, yo puedo jugar con ese tipo de valores. Como les dije antes, se establecen claramente los indicadores en cuanto a calidad, en cuanto a tiempos de respuesta, en cuanto a métricas o valores que puedo medir en cada uno de los productos cuando es algo de manufactura y con base en eso yo puedo establecer niveles de calidad y puedo hacer evaluaciones para saber si mis procesos se desarrollan o no correctamente. Este tipo de indicadores lo hablamos como que les digo, si hablamos de calificaciones, por ejemplo, ustedes saben entonces que un 50 no es una buena calificación. Un 70 no será la mejor, pero ya pasamos, ¿cierto? Tengo un 80, ya es bastante buena, y si tengo 90 o más, pues es una nota excelente. Entonces, la idea de los indicadores es como establecer esos rangos, porque si yo les digo a ustedes, vamos a evaluarlos, pero en vez de hacerlo del 1 al 100, vamos a hacer una valoración entre 600 y 1200. Y entonces yo les digo a ustedes, se sacaron 900. Entonces, como que uno dice, bueno, ¿y 900 es bueno o es más o menos o es malo? Porque no tenemos certeza de qué significa ese valor en esa escala. Cuando yo establezco indicadores, la idea es establecer esas escalas. Entonces, es como las notas que ya nosotros conocemos del 1 al 100. Si ya les digo, se sacaron un 85 en el examen, ustedes saben claramente qué significa eso. Entonces, no solo puedo evaluar el proceso en sí mismo, sino que puedo interpretar el resultado gracias a esos indicadores. Y entonces ya yo a nivel organizacional puedo tomar una decisión de si tengo que hacer mejoras en el proceso o si puedo seguir manteniéndome trabajando tal y como lo está haciendo ahora. Entonces, gracias a eso, yo puedo orientar esos resultados. Yo puedo establecer si tengo que hacer mejoras o no, si las mejoras eventualmente urgen o no, porque yo puedo decir, bueno, digamos que si hablamos de un proceso, supongamos que la meta es que el 90% de los productos salgan en 15 minutos, de las papas, el 90%. Y digo, bueno, tal vez si es como entre el 85 y el 89% de las papas que logramos que sean en 15 minutos o menos, todavía estamos bien, tal vez hay que ir a hacer un ajuste de las máquinas, hacer una revisión. Pero si es menos del 85%, entonces ya yo sí tengo que hacer un cambio, porque ya no estoy cumpliendo con la cantidad de producto que necesito para suplir a mis clientes.
Entonces, ven, ya tengo números específicos que me dicen qué es lo que voy a hacer a partir de cada uno de los resultados. Y bueno, satisface a todas las partes interesadas porque la gente, ya cada una de las personas que está involucradas trabajando con el proceso, le gusta saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y entonces este establecimiento de responsabilidades de cada una de las tareas ayuda mucho a que cada uno tenga claridad. Uno se siente muy bien cuando sabe cuáles son sus tareas y las puede cumplir con un buen nivel de calidad, de tiempo, a partir de lo que sea que estemos midiendo. Entonces la gente se siente más comprometida y trabaja mejor. Eso ayuda a que haya mejora continua. La mejora continua da mejores resultados. Los mejores resultados satisfacen a las jefaturas, a las supervisiones, a las coordinaciones y demás, porque a su vez, cuando mandan los informes a la alta gerencia, pues tienen un mejor nivel de desempeño. Y obviamente la gerencia va a estar más contenta porque entre mejores niveles de desempeño haya, va a haber mejores ventas, vamos a tener más clientes, vamos a tener más ganancias, y entonces a final de cuentas todo el mundo está contento. Entonces, aquí hay estas características que deberían cumplirse en cualquier proceso de la empresa. Primero, la parte de la estabilidad. Como yo les decía antes, si tengo estas entradas y ejecuto estas salidas, yo espero que el resultado sea este. Y siempre debe suceder igual. Entonces, la idea de esa estabilidad es que yo sepa a qué atenerme a partir de todo ese funcionamiento. Creo que se los mencioné a ustedes, no estoy segura si es a ustedes o si era en otro grupo. ¿Qué esperamos nosotros de McDonald's? No esperamos la mejor hamburguesa del mundo, no. Esperamos un sabor estándar, que en cualquier parte del mundo va a ser muy, 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 muy parecido. Entonces, eso es estabilidad, porque no importa en cuál país o en cuál restaurante se haga la hamburguesa, ya sabemos cuál es el producto, el sabor que vamos a tener y eso se mantiene en todo lado. Eso es un proceso que es estable. Nadie está diciendo que sea delicioso. Estabilidad es una cosa, el nivel de calidad es otra. Y cada empresa va a establecer sus niveles de calidad. Entonces, como les digo, la idea es que yo siempre pueda generar el mismo producto bajo las mismas condiciones. Porque no sé si a ustedes les ha pasado eso de que uno va, no sé, a un restaurante, por decir algo, y uno sabe que cuando tal persona es la que está haciendo las bebidas, quedan horribles. En cambio, cuando está tal otra persona es cuando quedan muy bien. O igual con las comidas. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar que suceda. La idea es que todo sea tan estandarizado que siempre el producto va a ser el mismo. Tienen que ser eficientes, eficaces y controlados. Eficaz es cuando bueno, creo que esto no se lo mencioné. Igual que cada proceso tiene a su dueño, tiene sus entradas y sus salidas, también tenemos que tener muy claro cuál es el propósito del proceso, para qué existe. Entonces, desde el momento en el que yo logro identificar el propósito del proceso, yo sé qué es lo que quiero lograr bajo ese grupo de actividades, pues entonces yo puedo decir si es eficaz, si después de realizar las actividades, al valorar el resultado, cumplí con ese propósito. Eso significa que es eficaz. Ahora, el proceso además es eficiente cuando logré el resultado con el uso óptimo de los recursos. Como yo les dije ahora, digamos con el brownie, yo ocupo un huevo, un tercio de taza de agua, un tercio de taza de aceite y una cantidad ahí de los ingredientes secos, que no recuerdo exactamente el peso. Si yo estaba preparando el brownie y se me cayeron 2 huevos al piso y se desperdiciaron, entonces eventualmente yo usé uno, los otros 2 los tuve que botar y el brownie puede ser que haya quedado delicioso, cumplió su propósito, es eficaz. ¿Pero por qué no fue eficiente? Porque perdí 2 huevos que tuve que botar. En ese sentido no fui eficiente. Aunque el brownie haya quedado rico, aunque el proceso haya sido eficaz, no fue eficiente. Entonces, la idea del proceso es gastar menos, más bien no gastar menos, sino desperdiciar menos. Y a eso nos referimos cuando hablamos de que somos eficientes. Y controlados, porque entonces yo adicionalmente, sabiendo cuál fue el propósito de mi proceso, cuál es más bien el propósito de mi proceso, yo establezco esos indicadores y entonces
puedo darle seguimiento para medir en todos los momentos que se ejecuta el proceso si cumplí o no cumplí con los estándares de calidad, de tiempos, etcétera, que ya fueron definidos a partir de. Son competitivos y pueden ser mejorados. Porque como tengo resultados, yo puedo comparar mi desempeño de hoy, por ejemplo, con el desempeño que yo tenía hace un mes o que tenía hace un año. Y entonces puedo ir validando si hay mejora o si más bien estoy empeorando. Y entonces, a partir de los resultados de esas comparaciones, puedo mejorar si estoy bien para ir todavía mejor. Y puedo competir con otras empresas cuando ya yo siento que estoy muy estable, porque entonces ya puedo lanzarme a hacer otras cosas que van a generar más mejoras y que van a posicionarme en una ventaja competitiva con respecto a mis contrincantes. Y pueden ser diseñados o rediseñados. Los procesos, como son actividades que se realizan en la empresa, siempre existen dentro de la empresa. La diferencia que puede haber de una empresa a otra es que en una ya están formalizados. Los procesos son identificados, ya tienen un nombre, tienen un dueño, está debidamente documentado, fue aprobado por la gerencia, etc. Y en otra, eventualmente, el proceso se ejecuta, pero no tiene un nombre, lo hace la primera persona que tenga ganas de hacerlo, no hay un resultado específico ya determinado, sino que el resultado va a depender de quién lo hizo, no hay documentación, entonces no está formalizado. Entonces, cuando el proceso no está formalizado, nosotros lo que hacemos es un diseño para decir cómo debería ser. Cuando ya el proceso fue formalizado, se tiene toda la información y todas las responsabilidades asignadas, yo puedo identificar mejoras y a partir de esas mejoras hago un rediseño para hacerlo de una forma que me dé mejores resultados. Ahora, como les dije antes, hay procesos que se enfocan en la manufactura, como este que vimos de las papas, y hay otros procesos que se enfocan en dar servicios. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos diferenciarlos porque usualmente es mucho más sencillo poder evaluar y establecer indicadores o métricas cuando tengo algo de manufactura que cuando es un servicio. ¿Por qué? Porque si yo hago una mesa y yo digo, ok, las características de las mesas tienen que ser estas, no sé, el peso tiene que ser de tanto, la altura tiene que ser de tanto, tiene que tener 4 patas y tiene que estar hecha, no sé, en un tipo de madera así y así y así. Y las pinturas son estos son los colores o los tipos de pintura permitidos. Entonces, ¿cómo hago yo la medición? Yo agarro una muestra representativa de todas las mesas que produje en un periodo de tiempo específico y me fijo que cumplan con las condiciones que yo di. Las peso, las mido, cuento la cantidad de patas, hago un análisis de la pintura y con eso digo si cumplieron o no cumplieron. Y es bastante sencillo. Sin embargo, cuando son servicios, cambia porque hay muchas variables subjetivas que van a representar parte de los resultados. Por ejemplo, si yo fuera decoradora de interiores, por ejemplo, hay gente que le encanta toda la decoración minimalista, hay otra gente que le encanta la decoración más bien mediterránea, hay otra gente que le fascina todas estas cosas como brillantes, las lámparas con un montón de vidrios y todas estas cosas. Entonces, dependiendo del gusto de la persona, va a cambiar la percepción que tenga la persona del servicio que yo le presté. Igual, cuando hablamos de restaurantes con las comidas, de lo que para unas personas es muy rico y es muy sabroso, para otras personas es horrible. Digamos, a mi hijo menor le encanta mezclar gallo pinto con Nutella. Díganme ustedes por qué, no entiendo. Pero a él le encanta y él dice que es delicioso. Y a mí me lo dio a probar y yo dije, guácala, pero a él le gusta. Igual, entonces, el servicio, la atención al cliente. Hay gente a la que le encanta llegar a una tienda y que una de las personas que trabaja en la tienda esté como detrás de la persona y diciéndole, mire, tenemos esto, mire tal cosa, ¿qué le puedo ayudar? ¿Quiere ver esto? ¿Quiere ver lo otro? Hay otras personas a las que no nos gusta eso, que más bien uno siente que lo están presionando, que lo están persiguiendo, que
Entonces, vean que en los servicios cuesta un poquito más establecer esos niveles de satisfacción que podemos generar. Se puede, sí se puede, pero hay que pensarlo muy bien. Y entonces tenemos que establecer cuál es el comportamiento que nosotros queremos en la empresa para poder medir el servicio con base en ese comportamiento, en esos valores, en esa oferta que nosotros estamos dando. Entonces, por eso les digo, cuesta un poquito más, pero sí se puede establecer un grupo de indicadores y entonces así tendríamos que ir a medir los procesos. Para analizar los procesos, lo que nosotros tenemos que tratar de, bueno, primero, ¿para qué lo hacemos? Porque nosotros queremos mejorar el rendimiento, queremos disminuir costos, queremos mejorar la satisfacción del cliente con respecto a nuestros productos o servicios y demás. Y necesitamos para ello poder hacer un análisis real del trabajo que se ejecuta dentro de la empresa. No solo estimaciones o lo que podemos suponer, sino encontrar esos valores reales que a los cuales nosotros les podamos decir está bien o está mal. Entonces, tratamos de establecer la relación que hay entre todos los procesos, ver que se cumple con la menor cantidad de costos que podamos asociar entre cada uno de los procesos y necesitamos pues que la alta dirección participe y que sea como el ente normador que va a permitir que hagamos esa integración entre cada una de las áreas funcionales para lograr resultados específicos. Entonces, con este análisis podemos validar esas relaciones, podemos validar esos resultados y podemos identificar algunos problemas o problemas potenciales que ante un posible crecimiento podrían suceder. Este es un método sistemático que consta de 6 pasos, donde empezamos identificando todas las oportunidades de mejora. Bueno, ya ahorita se los explico con más detalle, hasta que logramos implementar cambios reales en cada uno de los procesos. El primer paso, entonces, que es este, la identificación de oportunidades de mejora, es todo aquello que nosotros logremos visualizar como una mejora para el proceso. En este sentido, a veces la gente cree que todas estas iniciativas, porque uno siempre dice que necesita de la alta dirección, que tienen que ser lideradas o con ideas de la alta dirección. Pero es muy importante, como aquí se menciona, que nosotros podamos hacer una encuesta, una validación de las opiniones de la gente que trabaja con nosotros y que está, por decirlo así, en el campo de batalla con esas operaciones. Porque entonces la persona que atiende al cliente es la persona que escucha las quejas del cliente. Entonces es la persona que eventualmente podría decirnos, mira, con solo que existiera tal cosa, nosotros podríamos mejorar esto. Y entonces a veces son ideas muy sencillas, fácilmente implementables, que me van a generar una gran ganancia. Entonces, lo que quiero decir, no necesariamente las buenas ideas van a venir de la alta dirección. Entonces, tendríamos que ir a tomarnos el trabajo de escuchar a esa gente, por eso aquí dice un buzón de sugerencias, no solo para los clientes, sino para los mismos empleados, y que entonces ellos ayuden con ese tipo de mejoras. Ahora, como les digo, aquí son oportunidades de mejora. Aquí es como la lista del niño, donde pedimos de todo, hacemos todas las sugerencias que nosotros encontremos y después van a ser analizadas y demás. Pero 4 áreas importantes en las que nosotros podemos trabajar van a ser las relaciones con los proveedores, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo mejorar? Es los tiempos de entrega, la cantidad de productos, etcétera. Si voy a desarrollar o enfocarme en crear nuevos productos, bueno, ¿qué puedo crear? Identificar las necesidades actuales de mis clientes y eventualmente generar necesidades futuras y entonces trabajar en esas áreas. Surtido de pedidos, relaciones con clientes, en realidad aquí ponen estas 4, pero puede ser cualquier área. Lo que me interesa es que yo diga, yo como cliente desearía tal cosa. Y entonces eso, poder hacer el análisis para ver si puede ser implementado dentro de mi proceso. Así que tengo esa gran lista de oportunidades de mejora. Yo tengo que establecer el alcance de lo que voy a hacer. Eso es establecer un límite, donde yo voy a decir, no, qué sé yo, tengo 20 oportunidades de mejora identificadas, pero de esas 20, las prioritarias porque responden a la estrategia, porque responden a una disminución de costos que estamos surgidos en este momento o por la razón que sea, yo las voy a limitar a 5.
Y las 5 escogidas son esta y esta y esta. Si yo logro establecer bien el alcance, todo lo que esté fuera del alcance, aunque sea una mejora, yo puedo decir, eso se deja para después. Será un proyecto posterior. Pero en este momento voy a trabajar exclusivamente en estas 5 iniciativas, en estas 5 oportunidades de mejora. Si yo lo dejo demasiado amplio, lo que pasa es que va a ser un proyecto interminable, porque siempre la gente va a querer un poquito más y un poquito más y un poquito más, y vieran que se vuelve demasiado cansado cuando esos proyectos son interminables y nunca se ven los resultados. Entonces, la idea es establecer el alcance de manera tal que pueda sentir los beneficios de la mejora sin que sea un proyecto interminable. Después tengo que hacer la parte de documentar el proceso, donde la documentación es lo que les mencioné hace un ratito. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las entradas y las salidas? ¿Cómo voy a medir esos resultados? ¿Y qué voy a hacer si los resultados son buenos o son malos? Todo eso, pues entonces tiene que quedar formalizado en algún lado, en un documento que sea aprobado por la alta gerencia, que sea distribuido y comunicado a todas las partes interesadas para que cada una de las partes logre cumplir su rol de la mejor manera posible. Así que tengo documentado el proceso, tengo que identificar, bueno, más bien esto me lo dije acá y acá. Tengo que identificar esas métricas a partir de las cuales yo voy a hacer la evaluación del proceso. La idea es que las métricas se diseñen antes de que el proceso esté en funcionamiento, para que yo ya establezca valores objetivos a partir de los cuales voy a hacer las mediciones. Entonces, como les decía ahora con las calificaciones, ustedes saben que con 70 se pasa, bueno, con 67.5 se pasa, y ya saben que entre 57.5 y 67.49 se va a ampliación, y más bajo de 57.5 están quedados. Entonces, los resultados para cada uno de los valores ya están predefinidos. No es algo que van a llegar a cambiar. No van a llegar con un 50 a llorar para que uno les dé los puntos. No, porque las reglas ya están dadas desde el principio. Igual en un proceso, la idea es que esas reglas estén dadas desde un principio para que yo pueda hacer, a partir de los resultados, una valoración exacta de cómo está funcionando cada uno de los procesos. Tal como dice ahí, lo que no se mide no se mejora. Entonces yo necesito ir midiendo porque aunque las mejoras a veces sean muy bajas, pues necesito verificar que existen. Pero también que existen en un entorno que es aceptable. Porque si ustedes se sacaran un 30 en un examen y en el segundo examen se sacan un 40, la nota mejoró, pero eso no significa que sea una buena nota. Entonces, igual el resultado siempre va a ser malo. La idea entonces es poder medirlo para garantizar que estamos en buenos resultados y que además de que son buenos, van mejorando continuamente. Cuando tengo establecido yo ya las formas en las que voy a evaluar el desempeño del proceso, pues entonces ya vengo a hacer un rediseño. El rediseño, como les decía antes, si ya existe, es porque entonces voy a hacer modificaciones para lograr mejorar los resultados. Si eventualmente el proceso no está definido, pues entonces aquí tendría que diseñarlo, decir exactamente qué es lo que se va a hacer, a partir de la documentación que ya tengo, de la forma en la que se está haciendo ahora, y entonces hago todos los ajustes. Y así que tengo los ajustes, que aquí es importante, tengo que considerar cuál es el estado real, cómo está funcionando, y cuál es el estado en el que yo quiero estar, para poder determinar la brecha y determinar los pasos que tengo que ir siguiendo para llegar a ese estado ideal del proceso. Y entonces establezco todas estas tareas y actividades y luego, así que tengo las aprobaciones, vengo a implementar los cambios. Implementar los cambios significa que voy a hacer todas las asignaciones de responsabilidades, tengo que establecer todas las capacitaciones que sean necesarias, toda la documentación, formularios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tengo que involucrar a todas las partes que estén interesadas, que se vean impactadas, para evitar, por un lado, la resistencia al cambio. A la gente le da miedo cambiar. La gente prefiere saber que está en un estado más o menos, ahí se la va jugando, que tener que enfrentarse a un cambio que no sabe cómo le va a ir. Entonces, la idea es que los empecemos a involucrar desde las primeras etapas de cambio del proceso para evitar
que al final se opongan a lo que nosotros estamos proponiendo y que entonces todo el proyecto de cambio sea un fracaso. Hay dos tipos de resistencia que son las que uno ve en este tipo de proyectos. La resistencia activa, que es esa gente que a todo mundo le dice que está en contra, que ese proyecto no va a servir para nada, que mejor no pierdan el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Que jalan a veces mucha gente, pero también uno los identifica fácilmente y entonces puede convencerlos, explicarles las razones, el papel que van a jugar en el nuevo proceso y demás, y entonces uno puede lograr más bien el compromiso de esa gente. Los más difíciles son los que tienen resistencia pasiva, que es la gente que nunca te dice ni que sí ni que no, nunca se opone directamente, pero en el momento en el que necesitamos que participe en el cambio no lo hace. Y al no hacerlo, pues se hace como un boicoteo de todo el proyecto y pues entonces empiezan a salir resultados que no son tan favorables como se esperaba. Como les digo, son más difíciles de detectar y entonces hay que estar atentos. La idea de todo esto no es si hay resistencia activa o pasiva, identificarla, sino la idea es comprometer a la gente, explicarles razonadamente qué es lo que se pretende y que entonces ellos entiendan que también son parte fundamental de ese cambio. Y como siempre, pues el apoyo de la alta gerencia para que la iniciativa sea más fuerte. Cuando hablamos de documentar procesos, entonces tenemos varias herramientas. Una de las principales es un diagrama de flujo, y el diagrama de flujo también se puede utilizar para algoritmos, donde tenemos un conjunto de figuras. Estas son las básicas, si ustedes buscan en internet van a ver que ya hay un montón más disponibles, pero estas son las básicas, donde tenemos este óvalo, que me dice cuándo empieza el proceso y usualmente también tenemos uno al final, que es el que te dice aquí termina este proceso. Tenemos estos rectángulos que son los que nos van a decir cuáles son cada una de las actividades que se está desarrollando. Cuando tenemos un rombo me reflejan un condicional. Yo hago una pregunta y dependiendo de la respuesta, el flujo de trabajo sigue por una u otra parte del proceso. Bueno, esta es otra actividad. Y acá, por ejemplo, este simbolito, esta forma que tenemos acá, me refleja que ahí se genera un documento, sea digital o sea impreso. Entonces, en este caso, vean que decimos que se inicia el proceso de matrícula. Ustedes, los estudiantes, determinan los cursos por matricular. Ya en el momento vienen y dicen, hay cupo. Si hay cupo, lo matriculan. Si no hubiera cupo, probablemente se devuelven aquí a volver a ver cuáles son los cursos que podrían matricular. En el momento en el que logren matricular, pues se genera comprobante de matrícula. Esa es la idea que me da. Ahora, hay una versión que me gusta más a mí, por lo menos a mí, que se llaman los planos de servicio, que es como un diagrama de flujo, utiliza el mismo tipo de formas, pero tiene la ventaja de que aquí se establecen todas las partes involucradas, todas las personas o roles que tienen una responsabilidad de hacer alguna tarea en el proceso. Entonces, a la gente le gusta mucho ver esto porque es mucho más claro dónde tienen que participar, en qué momentos, para qué actividad y cómo y cuáles son los otros responsables de las otras tareas. En este caso, es un proceso de compras, ya que empieza aquí el proceso, entonces es el solicitante el que envía la solicitud. Es la proveeduría la que crea la orden de compra. Los proveedores gestionan la orden de compra. Eso es ya traer el producto, brindar el servicio, lo que sea. De aquí vean que las flechas me dicen cómo va el flujo de la información, ¿verdad? Vengo por acá. Entonces, la que sigue es preguntarle al solicitante si el servicio estuvo bien o si estuvo mal. Si el servicio estuvo mal, ¿verdad? El servicio que fue no, entonces se devuelve aquí y nuevamente el proveedor tiene que gestionar la orden de compra. Y así vamos a seguir en este circuito hasta que llegue un momento en el que el solicitante diga que el servicio ya estuvo bueno. Cuando el servicio estuvo bueno, entonces recibe la orden, el proveedor entrega la factura y tesorería se encarga de pagar al proveedor y ahí termina mi proceso. Entonces vean que queda muy bonita esa parte de poder diferenciar qué hace cada uno de los involucrados. Para hacer el análisis, también tenemos herramientas. Y si ustedes buscan, van a ver que hay un montón más. Una es la lista de verificación, que como su nombre lo dice, yo establezco un grupo de acciones, eventos, elementos, personas, días, horarios, etcétera, que quiero marcarlos en una matriz para ver cuál es la ocurrencia real de cada uno de esos elementos. En este caso, en la tabla lo que me da son defectos
y yo estoy estableciendo aquí 4 días que voy a analizar. Entonces voy poniendo para cada uno de estos defectos, cada vez que ocurre y en cuál día voy poniendo una rayita. Al final del periodo yo puedo decir, bueno, el primer día hubo 25 defectos, el segundo 20, etc. O puedo decir la cantidad total de defectos por tipo de defecto. ¿Por qué me dice esto que es para un análisis? Porque si suponemos que el día 1 es el lunes, yo podría decir, ok, los lunes es el día que hay más defectos. Entonces puedo ir a investigar y tal vez me doy cuenta de que los lunes hay más defectos porque las máquinas se apagan el sábado a mediodía y los lunes las primeras 2-3 horas las máquinas están frías y entonces generan muchos defectos en la producción. Entonces me ayudaría a mí a tomar una decisión de si hay que encender las máquinas el domingo en la tarde-noche o si eventualmente del todo no se van a apagar. Entonces ven que por ahí ya entonces yo estoy haciendo un análisis. Ojo, esto también me podría servir para efecto de los análisis de casos que estamos haciendo. Otra de las cosas que podría haber aquí, por ejemplo, bueno, de todos los defectos, ¿cuál es el que tiene más? El peso erróneo. Entonces yo puedo decir, ok, si es el peso, eso puede estar ligado a que la máquina tal, que está relacionada con el peso de los productos, tenía que hacerle un mantenimiento hace un año, pero el proveedor cerró la empresa y todavía no lo pudo hacer. Entonces ya me ayuda a ir enfocándome en qué acciones tengo que ejecutar para disminuir la cantidad de defectos. Herramientas para análisis también va a ser, bueno, todos los datos que yo logre recopilar y utilizar gráficos, sean histogramas de esto, gráficos de barras, gráficos de paretos de dispersión, cualquier tipo de gráfico que a mí me ayude a poder identificar cuáles son los elementos aislados, cuáles son los elementos comunes, si tengo alguna distribución normal de comportamientos, poder ver cuáles son los que se salen y si están dentro de los márgenes de error que yo estoy estableciendo. Por otro lado, tenemos este que lo vamos a usar de hecho en el caso, donde este se llama, bueno, diagrama causa-efecto, diagrama de espina de pescado, de Ishikawa, y creo que tiene otro par de nombres por ahí. Se le dice espina de pescado porque vean que esta aparece la cabeza, las espinas y pues aquí cada una de las escamas. ¿Qué es lo que pretende este tipo de herramienta? Bueno, yo ya tengo identificado un problema y el problema va a ser la cabeza del pescado. Para ese problema yo voy a identificar áreas de la empresa que están relacionadas y cada una de las áreas va a ser uno de estos cuadritos. Comúnmente ponemos personal, equipo, materiales, procedimientos y otros, pero eso no es como que es obligatorio, sino que ustedes pueden encontrar diferentes áreas y ordenarlo diferente. Para cada área, ahí es donde vamos a poner las escamas, yo establezco qué eventos son los que suceden en esta área que hacen que el problema se siga dando. Y cuando ya yo tengo establecidos todos esos elementos, entonces yo puedo tratar de identificar alternativas de solución. Si yo hago tal cosa, entonces elimino este evento y elimino este evento. Entonces ya tengo menos eventos que generan el problema y eso, en buena teoría, va a hacer que el problema disminuya. Y así entonces puedo encontrar varias alternativas diferentes de solución para ir eliminando cada uno de estos eventos mediante esas soluciones y entonces eventualmente también voy a eliminar completamente el problema. ¿Okay? Después tengo herramientas de simulación, que son software que uno programa, le establece cuáles son las variables que tienen que considerarse en cada uno de los casos, le pone valores usualmente provenientes de datos históricos, sea propios de la empresa en la que uno está haciendo el análisis o sea de empresas similares del mismo sector industrial, donde entonces uno mete los datos, programa esa configuración de las variables y entonces deja que el simulador emule el comportamiento para poder hacer un análisis de los resultados. Se usa mucho, por ejemplo, para semáforos, cuando se van a instalar semáforos en calles principales. Entonces ya se tiene la información en datos históricos de la cantidad de tránsito que navega por las calles que están involucradas a ciertas horas. A horas pico, a horas no pico, etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tal si pongo un semáforo en esta esquina que dure en verde 40 segundos y que dure en rojo 85 segundos y mientras tanto, y entonces voy haciendo toda esa programación y lo pongo a ejecutar. Entonces el simulador
va a empezar a poner como los carritos que van llegando con los tiempos especificados y yo ya puedo ver si se hacen filas más largas o si más bien se aligera el tránsito a partir de esa configuración de los semáforos. Y entonces se hacen en un entorno seguro, que no está afectando a todo el resto de las personas y pues ya al final se decide cuál es la mejor opción para ir a implementar. En la parte de rediseño de procesos, dos elementos, ya ahí se supone que teníamos identificadas algunas oportunidades de mejora y demás. Entonces, la idea es que yo diga, el alcance del proyecto de mejora es tal, esto es lo que quiero arreglar. Entonces, reunimos a un grupo de gente que conoce del tema, que conoce el área, que eventualmente se ve afectada por los resultados de esa iniciativa, y entonces logramos hacer la lluvia de ideas. Aquí en la lluvia de ideas van a caer todas las cosas relacionadas con el alcance de esa iniciativa que eventualmente vamos a ir a analizar y que después vamos a decidir cuáles vamos a implementar y cuáles no. Cuando hacemos una lluvia de ideas, no hay ideas tontas. Todas las ideas deben ser anotadas y deben ser analizadas bajo los mismos criterios en una etapa posterior para decidir cuáles son las que sí vamos a implementar, cuáles son las mejores. Otra técnica es en la parte de benchmarking, que es cuando yo lo que hago es que ya siento que estoy muy bien, no identifico tal vez oportunidades de mejora grandes dentro de mis procesos, entonces voy a ir a compararme con otra empresa del mismo sector industrial que tenga unas características similares en cuanto a tamaño, en cuanto a los clientes con los que trabajan y demás, para ver qué es lo que a ese otro lo hace mejor que a mí. Entonces, comparo lo que él hace con lo que hago yo y trato de implementar todo lo que pueda dentro de mi empresa. Obviamente, tengo que ir a compararme con alguien mejor, ¿verdad? Porque si me comparo con alguien peor, pues no voy a tener mejoras. Pero entonces, esa es la idea del benchmarking. Tomar las buenas prácticas de otras personas y tratar de implementarlas a nivel interno. Ok, ¿preguntas, dudas, comentarios de esto? ¿No? Ok, entonces les había dicho que se leyeran el restaurante, no mentira, sí, el restaurante mexicano de José era. Sí. Entonces vamos a ir a hacer un análisis de ese caso para ver qué podemos identificar ahí. Archivo, se los muestro. Profe, perdón, ¿no era el de una pizzería? ¿O me leí otro? Ya, yo les dije que leyeran primero el restaurante de José, que es el del caso, el del tema de hoy. La pizzería, es que acuérdense que vamos una semana atrasados con la teoría. Profe, yo también me leí el de la pizzería. Ok, pues tenemos un problema porque el que vamos a ver es el del restaurante mexicano. Okay. Bueno, El de la pizzería lo vemos con la otra parte que es la de gestión de procesos, que lo veríamos de hoy en 8. listo, profe. ¿Alguien se leyó el del restaurante mexicano? Nadie. Profe, disculpe, ¿en qué semana estaba entonces el del restaurante mexicano? ¿En qué sesión? ¿Un número qué? Ya ni me acuerdo en cuál semana La estamos ahora. séptima. Estoy revisando y está en la séptima ese. Está en la Ya lo encontré, sí. Sí, ya. No sé por qué pensé que era que los números son 6 y después 8, entonces no. Se me olvidó la existencia del 7. Ok. Bueno, ¿alguien lo leyó? Nadie. Ok, entonces voy a explicárselos un poquito. Acuérdense que esto es muy importante que lo vayan leyendo. Digamos, yo sé que hubo un error por ahí. Véanlo con los temas, cómo vamos con los temas. Acuérdense que vamos atrasados una semana para que se vayan poniendo al día. Para de hoy en 8 tienen que traer leído el de la pizzería y el Campidoglio. Pero entonces ahora déjenme, voy a mostrarles. Ya se me perdió, por acá.
No saben que léanselo ustedes mejor. Es que si no, nada gano, si no lo han leído, nada gano con explicar estas cosas. Léanse el del restaurante mexicano de José. Y entonces la otra semana vemos el caso y vemos el caso de la pizzería El Campidoglio. Eso sí, van a tener que leer los dos. Y más bien ahora empecemos a trabajar con lo que nos queda de minutos. Empecemos a ver el segundo tema de procesos y así vamos adelantando algo para que ya no nos quede tan cargado después. Entonces voy a compartirles la pantalla. Como les digo, entonces para día 8 se leen el restaurante mexicano de José y la pizzería Il Campidoglio. Entonces, bueno, ya habiendo dicho, ¿verdad?, cuáles son como los elementos principales de los procesos en la organización, pues entonces ahora vamos a ver, bueno, ya existen, ya sabemos que están ahí, sabemos que interactúan, pero hay que gestionarlos. Porque si los procesos los dejamos que cada uno crezca como quiera, con cada grupo de gente, de responsables y demás, lo que hacemos es perder la sinergia de trabajo que existe entre todas las áreas de la organización. De esta forma, entonces, estos son los elementos que vamos a hablar aquí en esta presentación. Por un lado, la gestión estratégica de los procesos, la parte de la optimización, cómo la vamos a lograr, qué es lo que es el BPM, que es el Business Process Management, y la parte de mejora continua, que es toda una filosofía de negocio, donde decimos que siempre, siempre, siempre va a haber alguna oportunidad de mejora. Y a partir de esa oportunidad de mejora, nosotros tenemos que mejorar nuestro rendimiento. En lo que es gestión estratégica de procesos, podemos ver que hay 3 condiciones de entrada que necesitamos analizar cuando hablamos de los procesos organizacionales. Primero, tiene que estar claramente establecida la estrategia organizacional. Si la empresa no tiene una estrategia claramente establecida, ¿cómo vamos a saber si nuestros procesos logran el cumplimiento de sus objetivos estratégicos? No va a haber forma de conocerlo. Entonces, por aquí cobra mucha importancia la alineación que existe entre la parte estratégica, la alta dirección, y la parte operativa. Si la dirección tiene su misión y tiene su visión, pero no la comunica al resto de la empresa, pues entonces cada líder funcional va a establecer sus propias metas, sus propios objetivos, y usualmente no van a estar enfocados en el cumplimiento de la estrategia. Eso es como que entonces cada cual jala para su lado y nunca se llega a ninguna parte. Entonces tenemos que partir del hecho de que hay una estrategia organizacional, que esa estrategia es analizada, ojalá anualmente, es aprobada, es informada, distribuida a todas las partes involucradas, y como creo les había comentado antes, a partir de esa estrategia general, cada área genera sus propios objetivos estratégicos, donde cada uno de ellos va a ayudar a cumplir con la estrategia organizacional. Entonces, eso es lo primero. Si lo hacemos ahí, vamos a poder analizar y trabajar los procesos para apoyar esos objetivos. Si no lo hacemos así, pues no va a haber forma de que estén alineados. Otra condición, la representación visual de los procesos. Entonces, como les dije antes, yo tengo que hacer el mapeo. Tengo que decir cuáles procesos son estratégicos, cuáles son de valor y cuáles son de apoyo. Y tengo que reconocerlo a nivel de toda la organización. Que la empresa sepa exactamente qué tipo de proceso es cada uno de ellos. Porque todas las personas van a estar involucradas en procesos. Y necesitan entonces saber cuál es su función, cuál es su rol dentro de todo ese marco de procesos organizacional, para poder saber hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos. La idea de representarlos, además de establecer el mapeo, es que eventualmente, mínimo como documentación, exista el diagrama de flujo, que es el que me dice cuáles son todas las actividades que están incluidas dentro de ese proceso. Y ahí tratar de garantizar de que no hay ninguna de la actividad que haya sido omitida en la documentación. Como les dije antes, puede ser el diagrama de flujo, es lo más básico. Mejor si pudiera ser un plano de servicio,
donde están hasta las responsabilidades para que cada una de las partes involucradas sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Si yo tengo ya la estrategia y tengo la representación visual de los procesos, sé exactamente, por un lado, el propósito del proceso, por otro lado, qué es lo que se hace, pues entonces voy a necesitar también identificar a un dueño del proceso. Si se acuerdan, yo les había comentado, cuando hacemos un análisis a nivel, digamos, de arquitectura empresarial, empezamos por identificar todos los datos que voy a trabajar en la empresa para saber quién es el dueño de esos datos, cuál es el proceso que toca esos datos, cuáles son los activos que manejan esos datos, etc. Y así logro establecer toda mi arquitectura. Pues en ese momento en el que yo tengo los procesos, yo también tengo que decir quién va a ser el responsable de cada proceso. Y entonces por eso es que asigno un dueño. El dueño es la persona que debe conocer primero el proceso a fondo, garantizar que las entradas se reciben siempre completas. Y si es necesario negociar con la persona que me genera mis entradas, pues tengo que ir a negociarlas, pero yo las necesito. Tengo que establecer las responsabilidades dentro del proceso. El dueño del proceso no necesariamente es la persona que va a ir a hacer todas las actividades, pero sí es la persona que tiene que verificar que quien la tenía que hacer cada actividad la hizo a tiempo y la hizo cumpliendo con cierto nivel de calidad especificado. Además, tiene que verificar que las salidas se entreguen oportunamente a los procesos que las necesitan y también el dueño del proceso es el que tiene que estar revisando los resultados de las evaluaciones para poder tomar decisiones de si se requieren o no se requieren mejoras en un momento específico. Entonces, parte de lo que es la gestión estratégica implica hacer una priorización. La priorización, vamos a trabajar un poquito con el mapeo, cuáles son los procesos estratégicos, los de valor y los de apoyo. Y a partir de los objetivos estratégicos establecidos en la empresa, vamos a decir cuáles van a ser los procesos relacionados con esos objetivos estratégicos para darles prioridad a la hora de implementar las mejoras, a la hora de hacer una valoración de los resultados, a la hora de establecer una asignación de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tenemos que conocer muy bien esa forma en la que está funcionando para poder establecer esa prioridad. Ojo, la prioridad tiene que mantener los mismos criterios sin importar el área del negocio. La idea es establecer los procesos que son estratégicos para el negocio, que son prioritarios más bien para el negocio. Entonces, tengo que poder identificar cuáles son esos factores a partir de los cuales yo voy a decidir qué es prioritario y qué no. ¿Verdad? Dentro de todos los objetivos estratégicos de la empresa, igual va a haber unos que tienen mayor prioridad. Entonces, yo podría establecer un sistema de peso, donde digo cuáles son las prioridades y si el proceso responde al objetivo prioritario, pues entonces va a tener un peso de 5. Si el proceso que estoy analizando en este momento no responde a ningún objetivo prioritario, entonces probablemente su peso va a ser de 1. Y a la hora que sume los pesos, los que tengan mayor valor van a ser los que voy a trabajar primero. Tengo que valorar los factores en cada uno de los procesos, como les digo, de la misma forma. Establecer entonces cuáles son los procesos críticos del negocio, que ahí pues usualmente van a estar relacionados con la parte estratégica, pero eventualmente van a ser aquellos que habíamos hablado de que la empresa no puede funcionar sin esos procesos críticos. Entonces, para efecto de estrategia deberían estar ahí involucrados en la parte del servicio, de dar las operaciones y de que puedan ser ejecutados. Pero si no, igual tendría que contemplarlos dentro de todas las iniciativas de mejora. Y por supuesto, decidir cuáles son los cursos de acción que voy a seguir para cada uno de ellos. Una segunda actividad en lo que es la gestión estratégica es evaluar, ¿verdad? Valorar los criterios para, como les dije antes, poder decir, esta es mi situación actual. Yo hice la valoración y los resultados indican que yo estoy en este punto. Resulta que, de acuerdo con la visión que yo tengo de mi negocio, el punto al que yo tengo que aspirar llegar en un periodo de 2 años es aquel de allá. Entonces, yo sé dónde estoy y sé para dónde voy. Y a partir de eso establezco mi hoja de ruta.
el camino, el paso a paso, las iniciativas que tengo que ir desarrollando una a una para poder acercarme a ese punto deseado. Entonces, yo puedo establecer todos esos caminos, puedo hacer una preasignación de recursos, una cuantificación del costo que va a tener, puedo asignar recursos no solo de equipos, sino también de gente que voy a necesitar para también poder decir cuáles son las capacitaciones que voy a tener que brindarle a mis recursos para que estén preparados, etcétera, etcétera. Entonces, esto me ayuda a hacer una buena planificación de qué es lo que tengo que ir haciendo a lo largo del tiempo. Y por supuesto tengo que definir los indicadores. Entonces aquí decimos que un indicador es esta variable que permite medir. Y aquí vean, cuantitativa o cualitativamente un proceso. Como les decía, yo si voy a medir la mesa a partir de su tamaño y de su peso, pues entonces son valores cuantitativos. Si voy a medir la atención o el servicio al cliente, pues entonces van a ser más cualitativos. La gente salió contenta o salió descontenta. Eso eventualmente yo le puedo poner algún tipo de valoración numérica para que sea más fácil hacer los análisis o eventualmente gráficos posteriores. Pero en realidad son variables cualitativas porque me hablan de las cualidades del servicio, las características que tenían más que de un peso o un valor que yo pueda ponerle un número exacto. Entonces, tengo que tratar de que con esos indicadores yo pueda tener la percepción real de cómo se está brindando cada uno de los procesos a los clientes y los resultados tienen que poder ser comparados. Con las metas que yo les dije, yo tengo que decir qué es lo que yo espero, que no sé, el 90% de las papas estén ya empacadas en 15 minutos o menos, esa es la meta. Entonces yo voy a comparar los resultados reales con esa meta para ver si estoy bien, si tengo que hacer algún tipo de ajuste pequeño o si realmente tengo que hacer cambios mayores para lograr cumplir con esa meta. Eventualmente puede pasar que la meta fue muy ambiciosa y que entonces no se va a poder lograr con todos los recursos que yo tengo en este momento. Y eso a veces se da cuando es la primera vez, cuando se hace el diseño inicial del proceso y en realidad no hay datos históricos que me permitan determinar esas metas. Entonces yo pongo un número que supongo que está bien, pero en realidad no tengo certeza de que sea un número muy elevado o muy bajo. Entonces pueden pasar dos cosas, o que pongo una meta inalcanzable, que después voy a tener que ajustar, obviamente con todas las justificaciones necesarias, o que pongo una meta demasiado baja, que sin ningún esfuerzo la voy a lograr, lo cual tampoco es bueno, porque aunque al final pueden decir, ah, bueno, pero se cumplió la meta y se sobrepasó la meta, sí, pero si el nivel de calidad no es competitivo, igual voy a quedar rezagado con respecto a mis competidores. Entonces los indicadores tienen que estar muy bien definidos en ese sentido. Tengo una cuarta actividad aquí que es la gestión de los riesgos operativos. Siempre todos los cambios, bueno, todos los procesos tienen riesgos asociados. Riesgos, por ejemplo, de que las entradas que yo estoy solicitando no sean de la calidad esperada, que el procesamiento no se esté haciendo correctamente, que la salida no haya logrado obtenerla en el tiempo esperado. O sea, siempre va a haber riesgos que yo tengo que tratar de gestionar, de trabajar. La idea de todas las mejoras es disminuir que esos riesgos sucedan, pero siempre existe la posibilidad. Así que siempre tengo que lograr gestionarlos correctamente. Acá los riesgos operativos, ¿verdad? La idea, lo que buscan es identificar todas esas cosas que de alguna u otra forma pueden impedir el logro de los objetivos estratégicos de la empresa, que es lo que más me interesa. Pero, nuevamente, riesgos siempre va a haber, no puedo gestionarlos todos porque sería demasiado caro. Pero entonces me voy a enfocar en esos que me impiden el cumplimiento de los objetivos estratégicos para tratar de disminuir esos y que los objetivos siempre se vean cumplidos. Están relacionados con los indicadores, como yo decía, si estamos hablando de que uno de los indicadores es el nivel de satisfacción del cliente, pues obviamente hay riesgos relacionados con que mis clientes salgan insatisfechos del servicio que yo les presté. Entonces tengo que saber manejarlos para ver cómo puedo disminuir esa mala sensación. No es lo mismo un cliente que se va de la empresa furioso, que nunca más en la vida va a volver a contratar nuestros servicios y que le va a hablar a todo el mundo mal de mí,
que un cliente que tuvo un problema, que fue gestionado adecuadamente y que aunque siempre se dio el problema, pues el cliente, digamos, que puede decir, bueno, no de ahí, por lo menos respondieron y se hicieron responsables y eventualmente sí volvería a comprarles algo. Son cosas diferentes. Eso es gestionar una situación que es negativa. Evitar que sea tan grande como quiera crecer, sino que más bien tratar de controlarla. Y pues esta parte también es una forma de hacer una auditoría de la continuidad del negocio. La idea es que todas mis tareas se puedan ejecutar continuamente, disminuyendo todas esas situaciones que pueden ser negativas para la empresa. ¿Okay? Bueno, ya entonces quedamos ahí, por lo menos adelantamos algo, ya es hora de ir cerrando. Entonces quedamos en esta diapositiva, la optimización de procesos para seguir. Y como les digo entonces, para día 8, traigan leídos el caso del restaurante mexicano de José y el caso de la pizzería Il Campidoglio para resolver los dos. Bueno, Dios quiera que nos dé tiempo de resolver los dos, terminar esa presentación y ver esos dos casos. ¿Alguna pregunta? No, ya los cansé demasiado, será. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, nos vemos de hoy en 8. Cuídense mucho. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe.